En la vida hay tres constantes: el cambio, la elección y los principios. Tres constantes. Cambias porque elegiste incluir nuevos hábitos y descubrir nuevos principios. Hoy tienes el poder de elegir que la vida es un milagro, un aprendizaje, un regalo. Por eso, deseamos que los siguientes minutos estés bien y de buenas. Bien y de buenas. El podcast con David Silva. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bien y de Buenas, el podcast. Es un episodio más en el que nos vamos a encontrar hablando de temas interesantes, temas que seguramente a ti te van a encantar, no sencillamente por la razón de entender desde lo positivo o negativo del tema como tal, sino en cómo puedes aplicar toda la información que vas a escuchar a continuación en tu propia vida y vas a ver cambios significativos en cada una de esas áreas en las cuales hoy decidas trabajar. Yo soy David Silva, te doy la bienvenida a toda la comunidad que además cada semana se conecta con nosotros. Este episodio está disponible en todas las plataformas digitales. Bienvenidos a Bien y de Buenas, el podcast. Estoy seguro que tal vez muchas veces has intentado darle significado a por qué tantos fracasos en tu relación de pareja, porque muchas veces no te encuentras al lado de alguien que seguramente sacaría hoy lo mejor de ti y tal vez con él o con ella cumplir tantos sueños juntos. Tal vez hoy revalidas el concepto que hay algo que todavía no funciona en ti o una lección que todavía no aprendes. Pues bien, hoy vamos a hablar de las heridas de infancia, vamos a hablar de los antídotos, vamos a hablar de los venenos que producen cada una de esas heridas que además, siendo de infancia, repercuten, impactan negativamente hoy en nuestro presente y más si lo enfocamos a una relación de pareja. Por eso hoy tengo una invitada muy especial que además es caleña, es abogada y además en este momento se encuentra desde Ciudad de Guatemala, una conexión importante para este episodio de Bien y de Buenas. Es psicóloga de la Universidad Rafael Landívar y además aquí está disponible para nosotros y empezar a aprender cómo identificar hoy las heridas de infancia. Ella es Madeleine Porras. Madeleine, bienvenida a este episodio de Bien y de Buenas, el podcast. ¿Cómo está todo desde Ciudad de Guatemala? Hola David, pues primero quiero agradecerte por la invitación de poder acompañarte en este episodio de tu podcast para que podamos conversar y contarle a la gente de esas 5 heridas de la infancia que nos impiden ser auténticos adultos y desarrollarnos en nuestras relaciones de pareja. Así que muy contenta de estar aquí. A mí, obviamente la alegría es mía y yo sé que de todos los que en ese momento van a escuchar este episodio, porque vamos a desglosar esas heridas y vamos a entender por qué la infancia tiene una relación muy importante con lo que estamos viviendo hoy día, porque hoy muchas veces nos enfrentamos a situaciones que no entendemos tan bien, pero que si regresamos en el pasado y comprendemos un poquito nuestra historia, seguramente vamos a encontrar las respuestas a tantas preguntas a las cuales hoy usted a esta hora que nos escucha todavía no las encuentra. Las 5 heridas de la infancia, Madeleine. ¿Cómo entender que definitivamente la infancia y el cómo la vivimos es transformadora o es todo lo contrario si hoy la vida no sale en la relación de pareja como deseamos? Fíjate que nosotros, los humanos, tenemos como un filtro, tenemos como unas gafas, como las gafas que tú y yo tenemos puestas el día de hoy, ¿sí? Y esas gafas se conforman por todo lo que nosotros vivimos, escuchamos, nos contaron, lo que nos pasó, por todas esas vivencias de la vida y por supuesto por esa parte de infancia que es donde se empieza a marcar y a desarrollar, porque es que nosotros somos como unas piezas de escultura que se fueron tallando y se fueron formando. Entonces, esas gafas se nutren de todo lo que yo vi y sobre todo de una parte importante que es mi interpretación de eso, ¿no? Entonces yo con esas gafas salgo al mundo a mirar las cosas. A ver, esto es así porque a mí me pasó de niño tal cosa, ¿sí? Entonces son creencias que inciden en mi comportamiento y se identificaron 5 heridas de infancia que son las que, digamos que de alguna forma van incidiendo en mi comportamiento adulto y en mi relación. Esa primera herida de infancia es la herida de rechazo. Cuéntanos un poquito cómo identificarla para aquellos que hoy nos están escuchando y tal vez entender que quizá hoy lo que nos escuchan están ya muy claros en entender que de pequeños en su infancia fueron rechazados y que eso se transforma negativamente en lo que están hoy viviendo o en lo que tienen en una relación de pareja.
Mira, quiero empezar con algo importante y es que no necesariamente estas heridas, ninguna de las cinco las vivimos de manera per se. Es decir, vamos a empezar con la herida de rechazo y no necesariamente quiere decir que yo fui directamente rechazado y me dijeron, no, tú no puedes, no, tú no perteneces. También hay ciertas situaciones en la vida que yo interpreto que fueron así, porque después de algo que a mí me sucede, viene mucho más importante lo que sigue después y es lo que yo empiezo a pensar de eso, ¿sí? Entonces es clave, antes de empezar a hablar de las cinco heridas, que nosotros tenemos la capacidad de reinterpretar todo lo que nos haya pasado con la decisión de yo quiero pensar distinto, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos con la herida que tú me proponías, que era la herida de rechazo, que es la primera herida de la infancia, ¿sí? Y es cuando yo en mi infancia no me sentí aceptado o a mí no me aceptaron. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo un hermanito que tiene ciertas habilidades distintas y que yo necesariamente no las desarrollé, pero que para mis papás esas habilidades fueron importantes, entonces de alguna forma pude sentir o me dijeron en mi casa, es que deberías parecerte a tu hermanita, es que deberías hacer las cosas como tu hermano mayor, es que deberías comportarte como tal forma, ¿sí? Como tal persona. Y la cuestión es que, ¿cómo me protejo yo de adulto si tuve una de estas vivencias? Y es que huyo cuando alguien me hace sentir así. Cuando yo me siento rechazada, lo primero que hago es salir corriendo. Yo huyo, me escondo, me aíslo, ¿sí? Incluso hay gente que me quiere y yo pongo como un caparazón, ¿no? Siento que todo el mundo me rechaza y que no pertenezco. Es la historia de aquellos que evaden constantemente esa confrontación necesaria en una relación de pareja hoy en día porque básicamente no tuvieron la posibilidad de demostrarse siendo importantes en la infancia. Sí, 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 por supuesto. No solamente, evado, sino que no me siento merecedor, porque yo siento que no pertenezco. Entonces, como, ¿sabes qué? Es como que yo no tuviera derecho. Y son ese tipo de personas que dicen, no soy feliz, no logran encontrar ese equilibrio, teniendo en cuenta que la felicidad es una cosa efímera y que son momentos y que yo me encargo de construir, vivir en un equilibrio, que no necesariamente la felicidad implica que yo no tenga un problema, solamente lo que realmente importa es cómo lo quiero manejar. Y si yo, por ejemplo, tengo una herida de rechazo y siento que la aprobación la estoy poniendo en manos de los demás, en manos de las otras personas, porque siento que es necesario que los demás me vean, mi necesidad de que puedan observarme siendo importante en ese clan familiar o no solamente en la familia, en el grupo de amigos, donde muchos tienen que hacer cosas que ni siquiera son parte de su esencia con tal de calar, de entrar en un grupo selecto. ¿Cómo hago yo para empezar a darme cuenta que esto me está llevando a un vacío en vez de ser aceptado o ser aprobado en un grupo o en una secta, en un selecto grupo? ¿Cómo darme cuenta que yo también tengo capacidades y tengo cualidades y que no necesariamente tengo que caer nuevamente en esa herida de rechazo, ya no en la infancia, sino en la adultez? Mira, esta herida, digamos que nosotros de alguna forma contribuimos a que se vaya fijando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle como los venenos de la herida del rechazo. Entonces aquí es donde yo constantemente rechazo mis cualidades, mis capacidades. Cuando yo digo, no, yo no puedo ser parte de ese grupo selecto, yo no me siento bien y no me doy la oportunidad o el permiso de vivir a ver qué es lo que se siente estando ahí, ¿no? Como que no, como que me niego las oportunidades, ¿cierto? Incluso se desarrolla esa necesidad de ser visto, pero hago todo en contravía de eso, ¿cierto? Me niego a tener un espacio en este mundo. ¿Sí? Que es un espacio que todos nos merecemos y nos ganamos desde el día que nacimos. Y definitivamente hoy espero que realmente te des cuenta que las cualidades siempre han estado en ti, sino que a raíz de esa necesidad, esa carencia que viviste siendo tan solo un niño o una niña, se ve reflejada un poco más expansiva en tu relación de pareja o en cómo te relacionas con los demás. Pero sabes que hay una de las heridas que yo considero, digamos que mucho más notorias a raíz de tantas historias que recibo cada noche y que me llegan a través de las redes sociales, Madeleine, y es la historia de muchos jóvenes que han tenido hogares en los cuales no ha habido estabilidad.
entonces ha tenido la oportunidad de vivir en hogares con padres ausentes. No más, yo ayer estaba en la clínica, en una clínica de la ciudad, aquí en Cali, y percibía como muchas mamás salían, les daban salida de la clínica con sus hijos y eran acompañados por sus mamás, por su familia, por sus abuelos o abuelas, pero no por el padre de ese hijo o esa hija. Entonces, cada vez más, no tengo el número y el porcentaje de cuántos niños hoy tendrán esa inestabilidad de no nacer en un hogar con mucho amor y una estabilidad que prime, por supuesto, en su bienestar. Y al tener papás ausentes, esto afecta muchísimo en cómo desarrollar ciertas habilidades y cómo realmente satisfacer sus necesidades emocionales y afectivas que se ven siendo mucho más carentes cuando llegan a la adultez. Estoy hablándote, por ejemplo, de la herida de abandono. Sí, en esta herida, por ejemplo, interpreto yo que mis papás no estaban o realmente no estaban. Y estamos hablando de esa presencia física o emocional. Fíjate que me estabas compartiendo ahorita de lo que observaste ayer en la clínica y ver mujeres con sus hijos, pero que no estaba el papá. Sí, pero mira que la semana pasada, hace unos días, estaba hablando con una paciente y sus papás estaban siempre en la casa. Sus papás vivían juntos y era una familia que, si tú la observas, es una familia de alguna forma bastante bien ensamblada. La cuestión es que la mamá siempre trabajaba todo el día, mucho más la mamá que el papá por el cargo que tenía. Y esta chica me decía, es que mi mamá nunca estaba, yo no compartía con ella, me abandonó. Entonces, como el proceso, como te decía al inicio, es parte de reinterpretar, tenemos que empezar a encontrar la verdad de las cosas y yo qué me estoy contando. Entonces encontrábamos que la mamá de ella trabajaba todo el tiempo, pero si la mamá no trabajaba, no había quien supliera ciertas necesidades económicas de la casa. Entonces, aquí la invitación es que aunque yo tenga la herida, por ejemplo, en este caso de abandono, yo puedo percibir que recibí algo de mis papás, aunque no necesariamente estuvieran físicamente todo el tiempo conmigo. Porque la idea es que salgamos del papel de la víctima y tomemos control sobre las cosas y seamos amorosos a través del diálogo interno con nosotros que nos puede ayudar a transformar mucho nuestra realidad. Y que al darnos cuenta, esa es otra, digamos, dinámica de esta herida, ¿no? Que no solamente son papás ausentes porque uno de los dos no está en la casa, es que a veces pueden estar los dos, pero no están al mismo tiempo porque no están pendientes de qué necesita efectivamente ese niño que está creciendo en el hogar. Y muchas veces los hijos terminan ocultándole cosas a sus padres y terminan tal vez ubicando en esa lista de carencia afectiva a personas que tal vez hoy les malinfluencian y terminan adoptando comportamientos que definitivamente cuando los papás reaccionan están fuera de todo control, fuera de todo alcance y al final es donde podemos ver que el niño pudo haber nacido bien y que de cierta edad en adelante el niño empezó a desviar sus objetivos por lo que empezó a aprender y por lo que empezó a recibir en casa. Sí, completamente. Y mira, en ese observar, eso que recibiste en casa, también hay cosas que yo sí al día de hoy, como adulto, tengo la capacidad de hacer, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de la herida de abandono, yo necesito empezar a desarrollar ese compromiso que siento, con lo que siento, digo y hago. Entonces, empezar a practicar coherencia para resolver esta herida es lo más importante. Coherencia entre lo que digo, siento, necesito, ¿sí? Otra cuestión aquí importante es empezar a responder con adultez. ¿Eso qué quiere decir? Asumir la responsabilidad de que está bien. Mis papás no estaban en mi casa, no recibí seguramente la mejor orientación, pero hoy yo tengo que tomar una elección de qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, elegir distinto desde el adulto y no desde el niño que necesitaba pedir ese afecto a los 5, 6, 8 años, ¿sí? Otra cosa también importante con la que se fortalece ese adulto, importantísima, es empezar lo que termino. Fíjate que es una cosa bien importante porque empiezo a desarrollar esa capacidad de creer en mí, ¿sí? Y necesito creer en mí y necesito creer que soy un adulto suficiente para yo no sentirme ya la víctima de las circunstancias, sino ser una persona activa dentro de mi propia vida. Eso sí es clave. Acabas de darme un punto importante sobre esta herida porque
es el reflejo de aquellos que hoy tienen tantos sueños y no los ejecutan rápidamente. Entonces, inician algo, un proyecto, inician una idea, tienen tal vez la motivación desde lo más simple, o sea, por ejemplo, ir al gimnasio y se motivan 2, 3 días y llega un momento donde el autosabotaje termina siendo de las suyas y no terminan realmente el objetivo con el cual habían iniciado previamente. O tal vez de aquellos que se encuentran de frente con una relación a la que no quieren a toda costa soltar, precisamente por esa herida reflejada del abandono que sintieron en la niñez. Entonces, a toda costa se quieren aferrar sabiendo que tal vez esas relaciones genera tanto daño, pero para ellos es la única manera en que pudieron hoy sentir que estaban teniendo control sobre esas emociones, pero que al final se hace mucho más daño. Pero acabas de dar 2 datos importantes sobre esa herida de abandono que siento puede ser una de las más recurrentes a las que muchos, sin pensarlo, hoy están viviendo, están identificando o están padeciendo. Así es, así es. Y mira, un tip importante, si yo siempre quiero resolver cualquier cosa que me pasa en la vida, porque siempre voy a buscar la responsabilidad de mi mamá, mi papá, mi abuelita, en tuve, no tuve, es ¿qué pasaría si yo empiezo a comportarme como la madre o el padre que yo hubiera querido tener? ¿Sí? Entonces necesito comportarme en mi estado adulto el día de hoy, en presencia, como quería yo que fuera mi mamá conmigo. ¿Qué quería yo que hiciera mi mamá que no estaba en mi casa? Pues yo quería que me cuidara, que me diera buena comida, que me atendiera, que me escuchara. Entonces esa es la práctica que debo empezar a tener conmigo. Escucharme, atenderme, cuidarme, quererme. Esa es la solución. Es importante que hoy vayas identificando el por qué encuentras tantas respuestas de parte de tantas heridas que pudiste haber sentido en la infancia y que hoy repercuten en cómo vives, en cómo sientes, satisfecho o no, en cómo llevas esta relación de pareja que llevas o en tu última relación de pareja. Tú vas a empezar a decir, ay, claro, o sea, Madeleine y David me están diciendo el por qué tal situación en mi antigua relación de pareja o en mi actual relación de pareja no están funcionando. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, Madeleine, con aquellos que tal vez desde pequeños quisieron sentar sus ideas y se vieron humillados? La herida de humillación es también muy, muy importante y deja secuelas grandísimas porque ahí es donde hay tantas creencias negativas, falsas creencias que luego terminan siendo limitantes en muchas áreas de nuestra vida, empezando desde la emocional, desde la afectiva, desde la personal, profesional, incluso la económica, que es tan importante precisamente por la vergüenza y por la culpa que sentimos cuando éramos unos niños. Sí, fíjate que esta herida es ese tipo de situación que yo sentí o viví donde a mí me ridiculizaron y me avergonzaron. Te voy a poner un ejemplo. Esos niños que, por ejemplo, alguna vez que uno se orinó en la cama, ¿sí? Y que uno tenga uso de razón. ¿Qué me decía mi mamá en ese momento? ¿Sí? Ay, es que eres una cochina, ay, es que no debiste hacer eso. O por ejemplo, cuando yo hacía un berrinche y quería llamar la atención de mi mamá y por el contrario mi mamá me jalaba una oreja en público o te jalaban de aquí de la patilla del pelo, ¿sí? Entonces, Sí. claro, tú te sentiste ridiculizado y avergonzado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres adulto? Pues uno obviamente anula esas necesidades y ¿qué pasa? Yo mejor no me miro a mí porque es que a mí me da vergüenza todo de mí. Entonces empiezo a centrarme en los demás y a dar tanto a los demás y me resulta obviamente dificilísimo ocuparme de mí, ¿sí? Entonces yo siempre voy a estar mirando todas las necesidades ajenas, pero no voy a estar mirando las mías porque a mí me da pena mirar para adentro. Y es ahí donde sale mucho más fácil pensar en las necesidades de los demás, pensar en los demás, que ocuparme de mi propia vida, porque la culpa y la vergüenza terminan limitándome que al final termino haciendo o lo que me dicen los demás o termino haciendo lo que me dice mi familia y termino ocupándome más de las otras vidas que de la mía. Por supuesto, por supuesto. Además, es que esa culpa y esa vergüenza que pasa impiden que yo me acepte tal cual y como soy, ¿sí? Impiden que uno reconozca como esa luz y esa sombra, pues porque finalmente todos nos componemos de esas dos partes, o sea, no somos solamente la luz todo el tiempo, también tenemos una partecita de sombra que en el proceso de saber quién soy necesito mandarle lucecita como cuando uno está iluminando con una linterna.
iluminar una parte que quiero reconocer y que quiero saber de mí, ¿sí? Entonces, como no la ilumino, porque me siento humillado, porque me rechacé, pues obviamente mejor no miro esto y miro todo lo de los demás. Me enfoco en lo ajeno. Y hoy ojalá entiendas que muchas de esas situaciones que te han generado tanto dolor en la infancia, que han sido invisibles durante mucho tiempo, hoy son la respuesta a tantos fracasos, a tantas situaciones desafortunadas que de conocer un poquito más el pasado, no repetiríamos la historia. Mira, en mi caso, con la siguiente herida, que es la herida de traición, yo sentí que en algún momento en mi infancia, mi papá, estando en vida, me prometió algo que siempre, ahora que recuerdo bien, fue toda la niñez. Incluso cuando yo llegué a la adolescencia, me lo prometió, me lo prometió, me lo prometió y nunca me lo dio. Yo recuerdo que siempre decía y tenía una bondad gigantesca y me decía, sabes, cuando yo pueda, vamos a abrir una cuenta de ahorros y ahí voy a meter tus primeros ahorros y vamos a ahorrar para que compres tal cosa. Niño, recuerdo yo 6, 7 años. Luego lo volví a escuchar 8, 9 años. Tal vez la última fecha en que yo recordé que eso me lo dijo y que nunca lo pudo cumplir, nunca lo cumplió, fue por ahí a los 10, 11 años. Eso nunca me lo cumplieron. Puede pasar que realmente hoy quienes sientan que cuando eran niños no le cumplieron lo que prometieron, estén viviendo hoy una herida de traición. Sí, por supuesto. Mira que hablaste de esta experiencia de tu vida y por supuesto, ¿cómo te vas a proteger de adulto? ¿Vas a estar en hipervigilancia constante? Porque entonces yo pienso que no, la gente no me va a cumplir y la gente no va a hacer las cosas. De hecho, esta herida es una herida sumamente común porque también se da en ese tipo de personas que nos cuesta delegar las cosas, en ese tipo de personas que buscamos trabajos donde solo las cosas van a depender de mí, ¿sí? No lo puedo hacer con nadie más. Por ejemplo, en tu caso, tu trabajo, tus horarios dependen única y exclusivamente de ti. En mi caso, mi trabajo como psicóloga solo lo puedo hacer yo. Y me identifico contigo porque yo, de niña, todos los domingos esperaba que mi papá se levantara y que fueran las 4 de la tarde porque me iban a llevar a comer helado y un lugar. Yo nací en Buga. Entonces en Buga, la salida de Buga, había una cosa que se llamaba la fogata y había un chimpancé. Era chimpancé, algo así, un mono. La cosa es que a mí, yo moría por ir a ver ese mono todos los domingos en la tarde. Y mi papá después de almorzar se acostaba media hora, una hora, a las 5, a las 4. Y finalmente no siempre me llevaban a ver el mono. Yo me sentía defraudada, traicionada. ¿Y qué pasa? Que como ese aprendizaje se va fijando de alguna forma por la repetición, yo contribuyo de adulto con esto y es ahí donde están los venenos, ¿sí? Donde yo mismo contribuyo a que esto se fija, pero que también el día de hoy puedo empezar a cambiar. Entonces, ¿cómo contribuye uno con esto? Por ejemplo, queriendo controlar las vidas ajenas, mintiendo, manipulando, ¿sí? Cuando me desconecto de mis necesidades, también contribuyo con esta herida. Eh, una cosa aquí es no necesito nada, ¿no? Yo todo lo puedo hacer sola. ¿Por qué? Porque no confío, no creo en ti, no me vas a cumplir, porque eso fue lo que aprendí. Entonces, como nadie me cumple, yo lo puedo hacer sola o lo puedo hacer solo. Entonces, ¿qué podrías hacer en ese caso como antídoto? Ser auténtico con lo que sientes. Mira, quiero estar contigo, tener la capacidad de decirlo, aprender a comunicar mis necesidades asertivamente. Cuándo lo quiero, cómo lo quiero, de manera respetuosa, ¿sí? Disfrutando el aquí y el ahora. Que nuestra vida es hoy. Nuestra vida no es cuando tú eras niño y tu papá te prometía lo que te prometió y no te cumplió, ni cuando yo era niña y no me llevaban a ver al mono este ni a comer helado. Mi vida es hoy y hace parte de lo que yo decido hacer el día de hoy, ¿sí? Entonces necesito establecer ese presente con plena libertad. Y con pleno control de saber que no hay nada que puedas controlar más allá de tus actos y tus propias decisiones, que es lo único que puedes controlar, el aquí y el ahora, basado en tus propias decisiones. Y es importante hoy tenerlo en cuenta, que sí, mucha gente se queda pendiente pensando en esa herida que le causó el que no le prometieran algo que le debían haber cumplido de niños, que hoy se generen tantos miedos e inseguridades de no poder confiar en los demás.
y que al final sientan la necesidad de tener que controlar absolutamente todo, porque si no las cosas no van a salir como ellos desean. Es importante que podamos sanar esta herida para que nos veamos enfrente de una relación en la que sintamos podemos estar libres, es decir, podamos sentir libertad de poder comunicar nuestras necesidades sin la necesidad de tener que controlar a la otra persona para que haga absolutamente todo lo que queramos que haga. Es importante. Me quedé pensando en aquellos niños, Madeleine, que también fueron maltratados, fueron ultrajados de alguna manera, fueron injustamente educados. Tal vez ellos hoy en día lo hacen de una manera diferente y corrigen un poquito el camino, ¿no? Si mi papá o mi mamá me corrían de esa manera, yo pienso corregir de otra a mis futuros hijos. Estamos hablando de la herida de infancia cuando hablamos de la injusticia, la herida de la injusticia cuando hay muchos niños que en la infancia fueron víctimas de papás que fueron muy duros, que fueron autoritarios, que tenían un régimen que era blanco o negro, no había color gris, no había punto intermedio. Ese tipo de herida, cómo se va transformando y cómo llega a la adultez para todos los que hoy nos están escuchando en este podcast. En la adultez, lo que pasa es que las personas que hemos pasado, que han pasado por esa herida de la injusticia, escondemos lo que realmente sentimos. Somos personas sensibles, pero no lo demostramos, ¿sí? ¿Y qué pasa también? Nos exigimos demasiado porque creemos que a nosotros nos aprecian por lo que hacemos, por lo que somos. Entonces, también otra cosa es que como tenemos tanto miedo de equivocarnos, nos comprometemos demasiado, hacemos las cosas súper bien y nos vamos volviendo como perfeccionistas. Todo tiene que salir impecable, pulidísimo, porque esa persona injusta que tuve en algún momento o que yo sentí que tuve con un papá autoritario o duro, es el adulto en el que yo me convertí el día de hoy conmigo mismo. Entonces somos recontraduros con nosotros. Nuestros propios venenos en este caso, por ejemplo, son competir y compararnos, que es una cosa que hacemos de manera frecuente y no somos amorosos con nosotros mismos. Otra cosa aquí es que somos súper autoexigentes, rígidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los casos de esta herida, ¿qué decía mi papá? O los papás que no a veces no tenían fundamento y uno preguntaba, ¿pero por qué tal cosa? Es que aquí mando yo, ¿sí? Y no tenían una razón o una explicación, y no necesariamente fue un golpe, sino sentir que yo no tenía una opinión, que no valía, que, que no se me pedía como que no estaban interesados en lo que yo pensaba y sentía. ¿Sí? Entonces nos volvemos rígidos, somos críticos, no disfrutamos lo que hacemos y vivimos en el deber ser. Es que tiene que ser así. ¿Sí? Entonces nos volvemos muy duros. Yo conozco el caso de alguien que sí vivió una infancia de padres muy estrictos. Ahora apenas esta persona va llegando a la adolescencia y me imagino que en la adultez, no sé si realmente eso se transforma en una persona que quiera dar a todo sus opiniones, sus comentarios y pasar por encima de los demás, o por el contrario es una persona que nunca va a tener la capacidad de poder dar su opinión con el miedo que realmente se la invaliden y que nunca vaya a tener esa voz que tampoco tuvo cuando era niño. Mira, se puede presentar de las dos maneras, ¿sí? Te puede volver súper opinador de la vida de los demás porque te sientes superior. O sea, yo soy como, y entonces ocupan un papel distinto. Por ejemplo, existen como tres roles en los que nos desarrollamos nosotros, en los que nos movemos nosotros. Está el rol de niño. Cuando yo me muevo en el rol de niño, ¿en qué rol me estoy moviendo? En el rol de la necesidad. Como, ¿qué dice un niño? Tira la mano, me das. Entonces, me das amor, me das atención, me das tu aprobación, ¿sí? Ese es el rol de niño. Después está el rol de padre, que es ese papá autoritario. Aquí se hace lo que yo diga. Y por ejemplo, en las parejas, es que no, tú no vas a ir, es que tú no te puedes poner eso, es que eso no me gusta, es que eso, y criticamos constantemente. Entonces ahí pasamos a jugar el rol de padre. Y el rol de adulto es el que tiene la capacidad de elegir, de respetar, de ver los derechos del otro. Entonces, en la herida de la injusticia, pues yo puedo, por supuesto, jugar el rol del niño, esconderme, no decir nada porque me da miedo, me van a regañar,
pues me quedo callada porque además voy a perder tu amor, y eso puede pasar en las parejas, o el rol de papá, ¿sí? Aquí se dice lo que yo digo y si no armo el berrinche y el problema y se complica la situación. Entonces puedes jugar en los dos papeles. Increíble cómo pueden ser estas 5 heridas que a profundidad, hoy las tocamos por encima, pero lo más importante de este episodio y con lo que al final queremos, tanto Madeleine como ese servidor, es que puedas identificar esa herida que tal vez se está marcando, se está haciendo notoria en ti en este instante y que tal vez sea la respuesta a ese llamado de cambio, de transformación dentro de ti, porque hasta que no cambies, finalmente no solamente es con la persona que tienes enfrente, sino tal vez con otra circunstancia, en otra relación de pareja o tal vez el común denominador de las que has tenido que se refleja. Es prácticamente como cuando uno tiene un dolor de cabeza que si no le pone atención va a ser mucho más fuerte hasta que al final tengas que ir al hospital, hasta que al final tengas que usar tratamiento para poder bajar un poquito la intensidad de este dolor. Son 5 heridas de infancia: la herida del rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia, que como decíamos al inicio de este episodio, esto repercute negativamente en cómo te relacionas con los demás y en cómo enfrentas, cómo encaras tu relación de pareja y el rol que cumples en ella. Sí, así es. Pero entonces, ¿qué es importante? Reconocer estas heridas, qué pasó, qué viví, qué interpreté y luego asumir la responsabilidad, teniendo en cuenta que existen esos 3 roles: niño, adulto, padre, y que necesito ubicarme la mayor parte del tiempo en mi adulto, donde reconozco que la responsabilidad de cambiar, de transformar, de hacer, de no procrastinar, de respetar, de valorar, de a mí, por supuesto, también de verme a mí y reconocerme, es mía. Es una decisión y debemos decidir todas las veces que sea necesario enfocarnos en nosotros mismos. Si es necesario elegir 3 veces al día, 3 veces elegimos. Y si es necesario elegir 50, 50. Pero que siempre elijamos nuestro bienestar. Sabemos que esto no va a ser fácil, que suena muy fácil decirlo, pero que solamente con que des un paso, con que empieces a cambiar tus hábitos, con que empieces a hacer un cambio diferente, distinto, por más pequeño que sea, va a impactar positivamente tu vida. Dicen por ahí que un buen hábito se instaura 21 días, algunos dicen 66, pero lo importante es que no pienses si es a 21 o a 66 días, sino que inicies el día de hoy, porque si inicias el día de hoy, ya mañana vas a empezar a notar cambios. Y el compromiso más importante para poder curar esta herida de infancia, Madeleine, es con uno mismo, no con los demás. Completamente, el trabajo es con uno. Y por eso nos encanta y me encanta tenerte en este episodio. Quería que habláramos de las 5 heridas de infancia y que para muchos de los que hoy nos escuchan, para muchos de los que hoy están conectados a través de este podcast Bien y de Buenas, hoy hablando de las heridas de infancia, podrán tomar acción sobre sus vidas y podrán entender que el pasado y tu infancia tienen mucha relación con el que hoy estás viviendo, con tu presente, con el aquí y el ahora, pero sin vivir en esa infancia, sino tomar acción en este presente. Cuánto me encanta tenerte aquí. ¿Cómo pueden seguirte cada uno de los que te escuchan en redes sociales? Porque además tienes un proyecto muy bonito ayudando a miles de mujeres en su proceso personal. Bueno, yo tengo redes sociales, aparezco como Mujeres con Sentido GT. Eh, Empezó como un proyecto básicamente de mujeres, pero el día de hoy realmente creo que puede contribuir con hombres también, ¿sí? Siempre está disponible, hay una información linda y pueden seguir la página. Definitivamente, no solamente son mujeres con sentido, también son hombres que cada vez son más abiertos a contar sus emociones. Es algo que realmente a mí me emociona muchísimo, lo vivo en el programa y me alegra muchísimo que también sea tu caso. Así que espero que no sea la última vez que nos encontremos en un episodio. Ahí saludos a todos los que nos escuchan en las plataformas digitales. Este episodio está disponible en cada una de ellas. Te envío un abrazo gigante y por supuesto un saludo muy grande hasta Ciudad de Guatemala, desde la ciudad de Cali. Espero que antes de que te vayas me cuentes para ti qué es estar bien y de buenas, Madeleine. A ver, para mí estar bien es poder estar en coherencia, ¿sabes? Y saber que no necesariamente siempre voy a estar bien, pero confiar en que puedo hacer lo mejor y que siempre, a pesar de lo complicado que se presente en la vida, voy a salir adelante. Qué bonito. Me alegra mucho tu respuesta, como también me alegra muchísimo que compartas este episodio si crees que necesita
alguien más escucharlo. Y esperamos que nos sigas, que cada semana te conectes con nosotros en un episodio de Bien y de Buenas, el podcast. Yo soy David Silva y por supuesto nos encontramos en un siguiente episodio con más temas interesantes para compartir. Feliz día para todos. Hasta pronto. Chao. Cada momento es valioso y tu actitud mucho más. Deseamos que los minutos que acaban de pasar hayas aprendido, reflexionado, hayas decidido y elegido con más sabiduría, pero sobre todo que en cada minuto de este podcast hayas estado bien y de buenas. Bien y de Buenas, el podcast con David Silva. Cada semana espera un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales como @soydavidsilva.